Bueno, un gusto saludarlos nuevamente. En esta nueva sesión vamos a trabajar con el teorema del valor medio y también el teorema del valor intermedio. Bueno, cabe mencionar de que cuando nosotros hacemos uso de ciertos teoremas o de ciertas corolarios, en fin, la idea es tratar de simplificar de alguna u otra forma el hecho de poder encontrar ciertas características, las cuales pues esas características se puedan asociar con dichos teoremas, ¿no? En esta ocasión vamos a hablar del teorema del valor intermedio. El teorema del valor intermedio, pues, lo que nos dice es que podemos encontrar un valor que esté entre un intervalo, sabiendo que dentro de ese intervalo, pues, puede ser que tengamos una raíz. ¿Sí? Vean qué nos dice el teorema del valor intermedio. De dichos teoremas, los cuales pues, nos permitirán verificarlo, ¿no? Por ejemplo, entendamos por raíz los valores que al evaluar en la función pues se me hacen cero. Por otro lado, pues son los valores en donde cortan el eje de las x, una función en particular. Entonces esa es una raíz. Bueno, imagínense que, por ejemplo, yo tengo acá, con el teorema del valor intermedio, tengo un intervalo cerrado AB y además tenemos una función f de x, ¿no? Entonces, entre la función evaluada en ese intervalo, tanto en el extremo inferior como en el extremo superior, existe un número, ¿sí? Existe un numerito x sub 0 en ese intervalo, de tal forma que ese numerito está en ese intervalo, ¿no? En ese rango. Entonces tenemos la función f de x sub 0 va a ser igual a un número k. Es decir que podemos encontrar ese numerito k. De forma gráfica lo que está sucediendo es lo que les mencionaba. Tengo un intervalo AB y en ese intervalo vamos a tener un numerito x sub 0, por lo tanto pues al evaluar la función en x sub 0 pues encontramos un valorcito k. Ese valorcito k está donde en ese intervalo, ¿sí? Y puede ser que nos estemos moviendo a la derecha o a la izquierda del intervalo, pues siempre podemos encontrar un valorcito que esté entre ese intervalo. Es decir, que al evaluar aquí voy a obtener valores con respecto a esa función, ¿verdad? Eso es lo que me dice el teorema. Bueno, cabe mencionar además de que si, por ejemplo, yo evalúo yo tengo el intervalo, imagínense que tengo la función y la función hace esto, ¿sí? Y además tengo el intervalo AB. Imagínense que aquí tengo A y aquí tengo AB. Entonces, cuando evalúo la función en A, ¿sí? Evalúo la función en A, la función evaluada en A me dio este punto.
¿sí? Me dio ese valor. Esa es la función evaluada en A. Ok, pero como estamos en la parte inferior, la función evaluada en A, pues es menor que 0. Por otro lado, si yo tengo la función evaluada en B, observen cómo está en la parte superior del eje, ¿sí? Está arriba, entonces tendríamos un valor que es mayor que 0. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Con seguridad podemos decir que existe al menos una raíz, ¿sí? En este caso, pues es una raíz, ¿verdad? Es decir, que está en ese intervalo un valor que me hace 0 la función, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que se refiere cuando les digo de que tenemos valores menores y mayores que 0. Por aquí tenemos algunos ejemplos. Bueno, observen acá, me dice, demuestre que la función esta tiene una raíz en el intervalo de menos 1 a 1. Y es muy fácil verificarlo, ¿no? Evaluamos la función en menos 1, en el valor A. También evaluamos la función en B, ¿sí? En menos 1 y en 1, y obtenemos estos resultados. En menos 1 me dio menos 2, que es menor que 0, y en 1 me dio 2, que es mayor que 0. Entonces, con seguridad, yo sé que existe un número K, ¿sí? Que está entre ese intervalo f de A y f de B. Por lo tanto, vamos a decir que la función f de x va a ser igual a 0. Es decir, que si yo tengo esa función, imagínense que se comportó así. Y yo tomé menos 1 y 1. Menos 1 está por aquí, ¿sí? Menos 1 está por aquí. Hagámoslo bien. Ahora tengo esto y me dice que más o menos era algo así. Entonces, menos 1. Aquí está menos 1. Entonces, la función evaluada en menos 1 me dio negativa. Y la función evaluada en 1, por ejemplo, si 1 está por aquí, la función evaluada en 1 da positiva. ¿Sí? Por lo tanto, pues con seguridad yo sé que hay un valor por ahí que es una raíz, es decir, que hace 0 esa función, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos hacer tomando en cuenta este intervalo, ¿no? Si se fijan, no es difícil analizarlo, pues básicamente lo único que necesitamos es eso, ¿verdad? Verificar, evaluar en los extremos del intervalo y ver si hay un cambio de signo. Si hay un cambio de signo, pues hay una raíz. Y si no, pues solo sabemos que podemos encontrar un valorcito K que está en ese intervalo AB, de tal forma que la función evaluada en un X sub 0 es igual a ese K. ¿Sí? Como me lo dice aquí. De igual forma, pues tenemos un ejemplo 2. Miren que me dice, demuestra que una raíz de la función esta está en ese intervalo. Bueno, y evaluamos en el extremo del intervalo, sin menos 5, y también evaluamos esa función en 0, es decir, en esos elementos, de tal forma que observamos, ahí es menor que 0, aquí es mayor que 0, por lo tanto, pues, podemos decir que hay una raíz, ¿sí? Al menos una raíz. Podemos decir que hay al menos una raíz. ¿Por qué les digo al menos? Porque imagínense que, por ejemplo, la función hizo esto, ¿sí? Y yo evalué el intervalo evalué el intervalo, imagínense que aquí está A, evalué a A y evalué a B, ¿sí? Evalué a B. Entonces la función evaluada en A, vamos a decir, aquí, algo así.
y evalúe en B. La función evaluada en B. B está por aquí. Digamos que A es este. Aquí vamos a dejar A. Entonces aquí fue negativo, pero aquí fue positivo la función evaluada en B. A. Entonces existe, por eso les digo al menos una raíz, porque existe esta y existe esta otra raíz. ¿Sí? Puede ser que exista una raíz, puede ser que existan dos raíces, o puede ser que existan tres raíces en ese intervalo, ¿no? Pero con seguridad yo sé que existe al menos una, es decir que hay al menos o por lo menos un valor que me hace cero la función, o hay una raíz, esa podría ser, o podría ser que hayan dos, podría ser que hayan tres, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo único que me asegura que este teorema? Pues, bueno, garantizar que existe al menos una raíz, ¿verdad? Cuando hay un cambio de signo, al momento de evaluar la función en los extremos del intervalo. Aquí es negativo, aquí es positivo. ¿Okay? Entonces, eso es lo único que podemos determinar utilizando el teorema del valor intermedio. ¿Sí? Y si no hay cambio de signo, entonces pues tampoco hay raíz. ¿Y qué es lo que podemos decir nada más? Ah, que existe un K, bueno, existe un X sub 0 que está entre A y B, de tal forma que la función evaluada en X sub 0 es un K que está, bueno, que es menor que la función evaluada en B y a la vez es mayor que la función evaluada en A. Es decir, que no hay una raíz, pero yo sé de que eso se cumple, ¿no? Entonces, eso es lo único que podemos determinar utilizando el teorema del valor intermedio. ¿Okay? Bueno, ahí tienen algunos otros ejemplos por ahí que pueden guiarse, ¿no? Ahí les he dejado de igual forma, pues, algunos ejercicios que ustedes pueden realizar. Ahí están enumerados, ¿verdad? Porque también hay algunos otros temas en los cuales, pues, se pueden utilizar algunos otros teoremas. Vamos a ver el teorema del valor medio. El teorema del valor medio consiste en lo siguiente. Aquí ya tenemos que acordarnos de las derivadas, ¿verdad? De las derivadas. Pero en este caso, más que nada es el hecho de evaluar, ¿verdad? Pero sí, ya necesitamos, pues, utilizar la derivada de una función. Puede ser un cociente, puede ser un producto, etc. ¿Sí? ¿Qué me dice el teorema del valor medio? Acuérdense, el anterior era el del teorema del valor intermedio, ahora es el teorema del valor medio. Si f es una función que
es continua en el intervalo cerrado, es decir, que no hay saltos en esa curva, es decir, que si comienza aquí, yo sé que no hay ningún salto, pues no hay ninguna ruptura entre la curva, es decir, que esto no se da. ¿Sí? Entonces, es continua en todo ese intervalo AB. Además, f es diferenciable, es decir, que existe la derivada en el intervalo abierto. Y además, si eso se cumple, entonces nos dice que existe un número C, ¿sí?, que pertenece al intervalo abierto, tal que la derivada es igual a la función evaluada en el extremo superior del intervalo menos la función evaluada en el extremo inferior del intervalo sobre el valor del extremo superior del intervalo menos el valor del extremo inferior del intervalo. Y eso es la derivada de C. Entonces, la derivada evaluada en ese punto es esa expresión. Entonces, eso es lo que nos dice ese intervalo. Y aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos en los cuales podemos utilizar el teorema del valor medio. ¿Qué me dice el teorema del valor medio? Por ejemplo, tengo la función, esa función es una función polinomial. Me dice que f de x es igual a x cuadrado menos 4 más 3 y está en el intervalo de 1 a 3 cerrado. Entonces f es una función polinomial, por lo tanto f es continua en R, ¿sí? Y en particular pues continua en el intervalo cerrado. F es una función polinomial, por lo tanto es diferenciable en todo su dominio, es decir, en números reales, y por lo tanto pues es diferenciable de intervalo abierto de 1 a 3, que son las dos condiciones que se mencionaban ahí arriba, ¿verdad? Que sean continuas en todo el intervalo y además diferenciable en el intervalo abierto. Ahora, observen que en este caso tenemos acá la evaluación tanto en el extremo inferior como en el extremo superior. La función evaluada en 1 y la función evaluada en 3 me da 0. ¿Sí? Me da 0. Entonces, nos dice que la primera derivada, o f' de c, va a ser igual a 0. Si se recuerdan, pues para derivar este es un polinomio, y la derivada, si yo tengo f de x igual a x cuadrado menos 4x más 3, esto es igual a tener, bueno, su derivada. La derivada de esa función es igual a tener 2x menos 4. ¿Sí? Acuérdense ahí, solo recordarse cómo se deriva una función polinómica, ¿verdad? Entonces, tenemos en este caso esa derivada, que es esta que está acá. Y lo que me dice es que existe un c de tal forma que la función derivada, ¿sí?, es igual a 0. Observen las condiciones que tenemos aquí. Miren, esa derivada es igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Ahora, para encontrar ese valorcito c, igualamos a 0 la función derivada. Miren, y tenemos que f' de c es igual a 2c menos 4 igual a 0, es decir, que este lo evaluamos en c y me quedaría 2c menos 4 igual a 0. ¿Sí? Entonces tendríamos 2c menos 4 igual a 0. Perdón, veamos aquí.
estamos haciendo otra cosa. Teorema del valor medio son ejercicios del 4 al 9. Ok. Bueno, sí se hace similar, ¿verdad? Veamos en este caso ejercicios del 4 al 9. Vamos a trabajar mejor el ejercicio 4. En realidad ahí me había percatado que teníamos el teorema de error, es otro teorema, pero ese no lo vamos a utilizar. Veamos en este caso, tenemos f de x es igual a x cuadrado más 2x menos 1, que está en el intervalo de 0 a 1. Entonces, f es una función polinomial, por lo tanto, f es continua y además es diferenciable en cualquier intervalo. Entonces, f es continuo en el intervalo cerrado, f es diferenciable en el intervalo abierto. O sea, esta función, si derivamos esa función, miren que me queda f' de x es igual a 2x más 2, ¿sí? Es la derivada de este, que la derivada de una constante vale 0. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Me queda f' de x es igual a 2x más 2, ¿sí? Entonces, lo que me dice en este caso de que existe un f' de c, de tal forma que la función evaluada en 1 menos la función evaluada en 0, porque son los extremos del intervalo, sobre 1 menos 0, ¿sí? Y esto es igual a tener, bueno, si evaluamos en 0 la función, si evaluamos en 0 me queda menos 1, ¿sí? Es decir, que esto se me hace 0. Y la función evaluada en 1, al evaluar la función en 1 me queda 1 al cuadrado más 2 por 1 menos 1. Es esta función evaluada en 1 y también esa misma función evaluada en 0. O sea, al evaluar en 1 me quedaría que vale 1 es 1 al cuadrado más 2 menos 1, estos se cancelan y solo me queda 2, es este 2 que está aquí, ¿sí? Menos la función evaluada en 0. Bueno, la función evaluada en 0 es el hecho de tomar esa función en 0. Si metemos 0 aquí, me quedaría 0 al cuadrado más 2 por 0 y me queda menos 1. Entonces esto es 0, este es 0 y solo me queda menos 1. Entonces es este menos 1 que está ahí. Entonces 2 fue el que encontramos anteriormente, menos menos 1, menos menos 1, eso me queda más. Por lo tanto aquí me queda 2 más 1 vale 3, ¿sí? Y 3 entre 1, pues eso es 3. Entonces, f' de c es igual a 3. Entonces sustituimos la función e igualamos a ese 3. ¿Por quién sustituimos? F' evaluado en C, que F' evaluada en C, ¿vale? Veamos, F' evaluado en C es igual a 2C más 2. ¿Por qué 2C más 2? Pues F' de X es igual a tener 2X más 2. Entonces, F' en C es sustituir la X por la C. Ahora, pero ya vimos anteriormente de que por esta expresión esto vale 3, ¿sí? Entonces igualamos a 3 y tenemos 2C más 2. Y aquí despejamos y nos queda 3 menos 2
igual a 2C. Y aquí tenemos, esto vale 1, es igual a 2C. Por lo tanto, al despejar C me queda que vale 1. Entonces, ¿qué fue lo que hemos encontrado? Hemos encontrado un valor en el intervalo, miren, está dentro del intervalo, en el intervalo de 0 a 1, y es un valor de tal forma que me hace 0 la función en ese intervalo. ¿Sí? Entonces, de forma analítica, ¿qué es lo que tenemos acá? Miren, tenemos un valor promedio acá, y este es el valor C que hemos encontrado más o menos del promedio. Esto es lo que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hacemos a partir del teorema del valor medio, que es muy diferente al que vimos anteriormente del teorema del valor intermedio. ¿Verdad? El teorema del valor intermedio teníamos por ahí que solo sabríamos de que tenemos raíces, pero en este caso no. Hay un valor C en el intervalo AB, de tal forma que f' de C es igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Y ese es este valor que tenemos ahí. Entonces, de esa forma nosotros podemos encontrar un C que esté en ese intervalo AB. ¿Sí? De tal forma que ese C es f' de C igual a esta expresión que está ahí. Veamos otro ejemplo. Ahí tenemos otro ejemplo. Un ejemplo 5. Hacemos exactamente lo mismo. ¿Sí? Esa función es una función polinómica, es una función continua en todo el intervalo de menos 2 a 1. ¿Sí? De tal forma que esa función, además de ser continua, es diferenciable por ser polinómica en el intervalo abierto de menos 2 a 1. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? F' de C es igual a f de 1, o la función evaluada en 1, menos la función evaluada en menos 2, sobre 1 menos 2. ¿Sí? Y es lo que tenemos. Entonces, observen que acá tenemos f de 1 menos f de menos 2. Si evaluamos f de 1, la función evaluada en 1, que es igual a 1 al cubo menos más 1 al cuadrado menos 1. Entonces, esto es 2 menos 1, esto es 1. Y este 1 que está ahí. ¿Sí? Ahora veamos la función evaluada en menos 2. La función evaluada en menos 2 sería menos 2 al cubo más menos 2 al cuadrado menos 2. ¿Sí? Entonces tenemos aquí menos 8 más 4 más 2. ¿Sí? Entonces esto es 6 y me quedaría ahí menos 2. Ese menos 2 es el menos 2 que está ahí. Entonces la función evaluada en 1 me dio 1 y la función evaluada en menos 2 me da menos 2. Pero como por fórmula yo sé que es f de b menos f de a, entonces tengo 1 menos menos 2 y eso es 3, porque 1 menos 2, menos por menos 2, eso es más 2, entonces me queda 1 más 2 es 3, 3 entre b menos a, que es 1 menos 2, que también es 3, me queda 3 sobre 3 y eso vale 1. ¿Sí? Entonces, ya tenemos eso. ¿Y qué vamos a hacer acá?
pues lo que vamos a hacer ahorita es, tenemos f' de c, ya tenemos la derivada que es 3x cuadrado más 2x menos 1, entonces 3c cuadrado más 2c menos 1 es, si f' de x es igual a 3x cuadrado más 2x menos 1, entonces f' de c es igual a 3c cuadrado más 2c menos 1. Entonces, ya dicho eso, podemos encontrar dos raíces, dado que esta es una ecuación cuadrática. Pero esto hay que igualarlo ¿a quién? Hay que igualarlo al valor que obtuvimos de la función f' de c. ¿De cuánto vale? Miren, f' de c vale 1. Es ese 1 que está ahí. Entonces, aquí podemos quitar este valor e igualarlo a 1. ¿Sí? Entonces, cuando igualamos a 1 es lo que tenemos aquí. Y después hay que llevarlo a la fórmula, a la forma cuadrática, que sería este pasa al otro extremo, ¿sí? Pasa al otro extremo y me quedaría 13 cuadrado más 12 menos 1. Como este está positivo sería menos 1 igual a 0. Entonces de aquí queda que 13 cuadrado menos 12 menos 2 es igual a 0. ¿Sí? Y después de esto se resuelve una ecuación cuadrática. ¿Cuál es la ecuación cuadrática que nos queda acá? Pues nos queda en este caso. Acuérdense de la ecuación cuadrática, ¿verdad? Aquí vamos a resolver para c. Entonces c va a ser igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. ¿Sí? ¿Y quién es a? Bueno, a en este caso pues es el coeficiente 3. B es igual al coeficiente 2 y C, bueno, vamos a decir esto no es el mismo C, ¿verdad? Sino que es otro. Vamos a poner C asterisco para no confundirnos. Y lo mismo acá, C asterisco para no confundirnos. Y el C en este caso vale menos 2. Entonces, si sustituimos aquí en la cuadrática, miren, aquí se sustituye, me queda menos 2 más menos raíz cuadrada de b cuadrado, pero b vale 2, 2 al cuadrado menos 4ac, el a vale 3, el c vale menos 2, todo esto sobre 2 veces a. ¿Y a quién es? A vale 3. Entonces c es igual a, si sustituimos aquí, miren, lo mismo que yo tengo aquí es lo que está aquí. Estamos resolviendo una ecuación cuadrática. Entonces de aquí nos queda que es menos 2, que es 4, 4 por 3, 12, por 2, 24, menos, por ese menos da más, me queda más 24, más este 4, que es el 2 al cuadrado, me queda 28. Entonces es menos 2 más menos raíz de 28. Y raíz de 28, pues simplificando nos queda ahí 2 raíz de 7. ¿Por qué? Porque lo podemos descomponer así, pues es raíz cuadrada de 4 por 7, ¿verdad? 28, entonces eso es raíz de 4 por raíz de 7. ¿Sí? Entonces raíz de 4 es 2, por eso me queda 2 raíz de 7 aquí. ¿Sí? Entonces me queda menos 2 más menos 2 raíz de 7 sobre 6. Simplificando, dado que este tiene un 2, este tiene un 2 y este tiene un 3, se pueden cancelar. Y aquí me quedaría mitad de menos 2 es menos 1. Aquí como está, me quedaría 1 raíz de 7, pero no se le escribe, solo se escribe raíz de 7 y mitad de 6, que es 3. Entonces me queda menos 1 más menos raíz de 7 sobre 3. Y de aquí encontramos, en este caso, dos valores para C, los cuales pues los dos están en ese intervalo, en el intervalo de menos 2 hasta 1. Ahora vamos a elegir uno de ellos.
Entonces, podemos tomar cualquier valor, ya sea el positivo o el negativo. Y ahí hemos encontrado el valor C que está en ese intervalo. Bueno, en ese caso son dos valores de C que están en el intervalo. Entonces, de esa forma se analiza el teorema del valor intermedio y del valor medio, ¿no? Bueno, ahí tienen algunos otros ejemplos también, cuáles están desarrollados en la plataforma. Cualquier duda, cualquier inquietud, pues vamos a abordar este tema también a partir del chat, si gustan, que tienen alguna duda con respecto a lo que se ha mencionado. Pero en sí es bastante sencillo, ¿verdad? El hecho de utilizar los dos teoremas, el teorema del valor intermedio y el teorema del valor medio. Acuérdense, el teorema del valor intermedio lo que me dice es que puedo encontrar al menos una raíz en un intervalo AB, siempre y cuando haya un cambio de signo, ¿sí? Y por otro lado, el teorema del valor medio, en ese caso, pues, si la función es continua en el intervalo cerrado, es diferenciable en el intervalo abierto y además la función, bueno, entonces, si nos cumple esas dos condiciones, podemos decir de que la derivada, existe un valor C, de tal forma que la derivada evaluada en C es igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Entonces, eso es lo que me dicen ambos teoremas, ¿no? Y se puede comprobar muy fácilmente que en efecto, pues podemos encontrar esos valorcitos, tanto si hay raíz, utilizando el teorema del valor intermedio, y observando nada más que haya un cambio de signo, o por otro lado encontrar un valorcito C de tal forma que se cumpla el teorema del valor medio, ¿no? Entonces, básicamente así funcionan ambos teoremas y bueno, generalmente es para encontrar raíces, ¿verdad? Que ahorita no hemos llegado a esa parte, sino que estamos haciendo una breve reseña en cuanto a cómo se utilizan pues estos teoremas que posteriormente nos van a ayudar en las iteraciones que se hagan para encontrar raíces dentro de funciones polinomiales o en funciones de forma general. Entonces nos vamos a quedar hasta ahí y esta videoclase se las voy a subir ahí en la plataforma y la pueden descargar para que la puedan realizar, ¿verdad? Es un gusto pues tenerlos nuevamente. Saludos.